Bueno, yo soy Nerea, alumna del grado de Filosofía de la Universidad de La Laguna, y esto que voy a presentar a continuación es una ampliación de una conferencia que hicimos en el Día de las Mujeres, el 8 de marzo, que voy a extender un poco más allá hablando de Silvia Federici y las brujas. Para empezar voy a hacer un pequeño repaso por la trayectoria, las primeras influencias y las obras destacadas, y después me voy a meter un poco más profundamente en la reconstrucción de la historia de las brujas que ya hacen una obra concreta que se llama Calibán y la bruja. Así que bueno, por ir empezando, Silvia Federici es una autora italiana que nace en 1945 y que estudia en la Universidad de Chicago, por lo que se la considera, está nacionalizada italoamericana, y va a estar especialmente interesada en el papel que desempeñan las mujeres en la sociedad. Desde sus inicios, además, va a ser una autora muy presente en el activismo de su época, también relacionada con los grandes movimientos internacionales acerca del reconocimiento del trabajo reproductivo y de cuidados, algo que va a influir muy ampliamente en su obra e investigaciones posteriores. Y se la considera además una de las grandes autoras neomarxistas, cuya crítica y revisión del trabajo de Marx se va a enfocar en resituar a las mujeres en la historia del origen del capitalismo, dando lugar así a una reconstrucción de esta historia en la que descubre el papel fundamental que las mujeres desempeñan en el proceso de acumulación primitiva. Sus influencias más destacadas van a ser María Rosa Dalla Costa y Selma James, que van a ser fundamentales en el desarrollo del pensamiento posterior. A principios de los 70, estas autoras van a encabezar el debate sobre la retribución del trabajo doméstico, poniendo sobre todo el foco en la consideración de la familia como el centro de producción y reproducción de la fuerza de trabajo. Y sobre todo en 1972, Federici se va a unir a ellas para crear el Colectivo Feminista Internacional, con el que van a conseguir llevar estas ideas al ámbito internacional, promoviendo así el debate sobre el trabajo realizado por las mujeres en el ámbito privado. Más allá de esto, su influencia se extenderá en toda su obra y será determinante sobre todo en el desarrollo del concepto de reproducción como uno de los elementos centrales que va a estar en la base de la explotación y la dominación de las mujeres en todo el mundo. Así pues, partiendo de estas ideas, Federici se va a interesar por la vinculación entre el trabajo reproductivo y de cuidados y la creación del concepto de familia en los albores de la modernidad. Su primera etapa, además de estas dos influencias, también está marcada por Leopoldina Fortunati, una autora con la que escribe en los 80 un libro que se llama El Gran Calibán, Historia del cuerpo social rebelde en la primera fase del Capital. Esta primera aproximación, además, va a sentar las bases de su línea de investigación posterior, que girará precisamente en torno a esta recuperación y recomposición de la historia de las mujeres desde los albores del capitalismo hasta la actualidad. Un trabajo que va a complementar a posteriori con un análisis pormenorizado de la estructura patriarcal desde una perspectiva un poco más conceptual o filosófica. Dentro de sus obras destacadas también podemos ver que hay dos líneas principales, una más centrada en la historia y la reconstrucción de esta historia, y otra desde una perspectiva más filosófica y teórica, centrada más en el análisis de la estructura que mantiene precisamente al capitalismo en pie. Más allá de los escritos y artículos cortos, empieza su trayectoria editorial con este libro que escribe junto a Fortunati en 1984, cuyo título realmente es en italiano y es Il Grande Calibano. Con esta autora inicia una línea de investigación que más tarde va a ampliar en solitario con Calibán y la bruja, Mujeres, cuerpo y acumulación originaria, un libro que está publicado en 2004 y que se va a convertir en la piedra angular de toda su teoría, que va a sentar además las bases para un análisis más profundo del sometimiento de las mujeres en la actualidad. Posteriormente, en 2013, publica Revolución en punto cero, Trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas, y en 2018, El patriarcado del salario, críticas feministas al marxismo. Ambos libros van a estar relacionados con este análisis más filosófico y más profundo y conceptual, que ya señalábamos al principio, que realmente se apoya en la reconstrucción de la historia de las brujas que hace en el libro posterior. Y por último, también hay un libro posterior, publicado en 2021, que se llama Brujas, caza de brujas y mujeres, en el que va a recopilar muchas de estas ideas que desarrollan sus obras más importantes, pero con una pequeña ampliación hacia
hacia temas quizás un poco más actuales y mostrando distintos ejemplos de cómo esta caza de brujas sigue persistiendo en la actualidad, sobre todo en el tercer mundo, sobre todo en África y en Latinoamérica. Como señalaba al principio, mi idea es hacer una pequeña profundización del libro que ella escribe de Caliban y la bruja, en el que recopila todas las ideas principales que va a extender a posteriori y hace una reconstrucción pormenorizada de la historia de las brujas en los albores del capitalismo. Respecto a esto, la imagen que tenemos en el imaginario colectivo de la Edad Media ha sido casi la de un mundo primitivo y dominado por la religión, plagado además de magia y supersticiones, en el que los conflictos bélicos y sociales van a teñir esta época de la oscuridad que les característica. Dentro de esta historia, el nacimiento del capitalismo va a ser asimilado prácticamente como una respuesta necesaria a la crisis de este mundo feudal de brujas y demonios. Una respuesta que va a traer consigo la implantación de un nuevo mundo basado en la razón, que intentaba desplazar a Dios como respuesta a todos los grandes enigmas y problemas del ser humano. Como resultado de esto, Renacimiento e Ilustración van a ser periodos de una emergencia racional en los que las nociones de progreso e independencia intentan opacar los cimientos sobre los que estos fueron construidos. Pero contrariamente a lo que la historia nos ha legado, va a ser justo en este momento cuando la Iglesia consiga monopolizar el mundo espiritual, dando paso a una progresiva domesticación de la sociedad con la que llega a controlar prácticamente todos los ámbitos de la vida como nunca antes se había visto. La reconstrucción de la historia de las brujas que Federici hace comienza justo aquí, en el momento en el que la Iglesia va a conseguir un apoyo suficiente como para imponer tanto su supremacía como para condenar y rechazar cualquier otro tipo de secta o vivencia espiritual que estuviera vigente en ese momento. Y en este punto, esta autora lo que nos plantea es una tesis magistral al señalar el error que Marx cometió al no considerar la diferencia sexual como una de las condiciones materiales que más influencia va a tener en el nacimiento del capitalismo en el que seguimos instaurados al día de hoy, además de recuperar esta oscura o más bien oscurecida historia de las mujeres en una época anterior al sistema económico del capitalismo en el que seguimos inmersos. Según la teoría de Federici, la degradación simbólica de las mujeres va a ser una condición sine qua non para la puesta en marcha de lo que se llama la acumulación primitiva que el capitalismo necesitó para surgir. Pero es que además también va a ser el elemento esencial de la imposición de cualquiera de las grandes religiones monoteístas que siguen a día de hoy existiendo. Y es que en esta revisión del mito de las brujas se va a volver muy visible cómo la colonización del mundo místico y la aparición del Estado moderno van a ser las principales responsables de la instauración de una división sexual en la que se apoya esta construcción de la jerarquía social que seguimos teniendo a día de hoy. Cabe explorar, por tanto, la anulación del sujeto mujer para entender un poco la objetualización a la que nos hemos visto abogadas hoy en día. Bueno, la parte gruesa de la exposición la he dividido en dos partes principales, una para hablar de la división social y la jerarquización y la relación que tiene esto, digamos, con la Santa Inquisición y la crisis demográfica, y otra para hablar un poco de la dominación y control del cuerpo social, sobre todo para entender cómo se da el paso del antiguo régimen al, digamos, nuevo régimen que antecede a la revolución industrial. Así que, bueno, volviendo a cómo se establece esta división social y esta jerarquización, cabe señalar también que las sociedades jerárquicas, tal y como las conocemos a día de hoy, posiblemente no existieran en culturas en las que un imaginario místico no reflejara esta jerarquía per se, que a ver las hay, aunque parezca que no. Y en el caso concreto de Europa, y pese a que la Edad Media está fuertemente ligada al cristianismo, cabe señalar que esta creencia convivió con muchas otras, las cuales no van a ser un problema hasta que no amenacen esta imposición del nuevo orden social. Y no es casualidad tampoco que dentro de nuestro lenguaje siga existiendo, por ejemplo, la noción de hereje con un carácter despectivo, cuando curiosamente la mayoría de la gente ni siquiera conoce el significado real de tal concepto. Y es que la cultura muchas veces se va a encargar de disfrazar con connotaciones negativas a aquello que quiera eliminar. Y en este caso, esto va a estar respaldado por esta lucha, por el monopolio místico que inicia la Santa Inquisición y que va a ser responsable directa de esta degradación de los herejes. Que más allá del repudio que nos pueda generar a día de hoy esta palabra, los herejes no dejan de ser una secta que tenía un sentido político bastante más fuerte que el cristianismo. Iba a ser muy crítica con las jerarquías sociales y sobre todo con la corrupción clerical de este cristianismo,
y en el que además se gozaba de una amplia cohesión social, que además permitía una mayor participación de las mujeres, mucho más amplia en el cristianismo, por supuesto, razón por la cual comienza a ser percibida como peligrosa. Pero bueno, hay que contextualizar primero por qué esta participación de las mujeres en la política va a levantar tantas ampollas, para lo cual solo va a haber una respuesta, y es que el Estado va a requerir, sobre todo en este momento con la crisis demográfica de la peste negra, la capacidad reproductiva de las mujeres precisamente para hacer frente a esta crisis demográfica. El periodo de la peste negra va a hacer que la amenazante mortalidad de la época motive una especie de tendencia hedonista en la que ni siquiera ni producción ni reproducción van a interesar demasiado a una población cuyo único interés va a ser pues, disfrutar la vida como si se fuera a acabar, porque realmente podía acabarse. Y en este contexto, la demanda de trabajadores comenzará a ser cada vez más alta y la predisposición de estos cada vez menor, lo que motivará un enfrentamiento constante contra el régimen feudal, en el cual la población civil pues nada tenía que perder, haciendo que, paradójicamente, las condiciones de vida de aquellos que a partir de este siglo van a empezar a ser considerados como los preproletariado, vamos a decir, comenzarán a mejorar. Va a ser sobre todo a finales del siglo XV cuando se ponga en marcha una contrarrevolución por parte de la Iglesia, en la que Iglesia, nobleza y burguesía se agrupen en lo que hoy conocemos como el Estado, que va a ser precisamente creado para vencer a esta crisis demográfica que impedía la institucionalización del trabajo. Y en este punto va a ser cuando aparece la caza de brujas, o más bien cuando la caza de brujas comience a sustituir a la persecución de los herejes, cuya única diferencia va a ser que la brujería era un crimen exclusivamente femenino. Y es que además aquí empieza la implantación de una política sexual que se va a abrazar prácticamente como determinante para imponer esta disciplina que requería el trabajo tal y como la institucionalización del trabajo. En general, la mujer como sujeto va a tener que ser devaluada, precisamente para convertir al Estado en gestor de las relaciones y supervisor de esta ansiada reproducción de la clase trabajadora. Y nada hubiera tenido sentido si no se hubiera acompañado este disciplinamiento social de una misoginia creciente. Todos y todas conocemos el famoso análisis marxista que hace de la privatización de la tierra, pero realmente se pone muy poco énfasis en que la privatización de la reproducción había sido esencial, a pesar de que esta privatización va a ser lo que respalde la aparición del concepto de familia moderna, tal y como la conocemos a día de hoy. Controlar la sexualidad va a significar disciplinar los cuerpos, pero también va a significar modificar esta relación que tenemos con la naturaleza, un punto que también va a ser muy determinante, sobre todo en la consolidación de nuevas ramas de la ciencia, entre las que está, por supuesto, la demografía, ya que controlar los cuerpos va a suponer sobre todo, al principio, contabilizarlos. Un proceso en el que esta devaluación de las mujeres va a ser central, tanto para la intromisión de los doctores en el parto, es fácil suponer que antes de esto era un proceso natural, anteriormente liderado por mujeres y alejado de todo tipo de esterilidad de la ciencia, como para la apropiación de los hijos de estas mujeres. Razón por la cual, a partir también de este momento, el aborto, tanto natural como artificial, comienza a ser perseguido y condenado con duras penas. Podemos ver así que la transición capitalista en realidad es una de las más largas y sangrientas de la historia y abarca prácticamente desde el siglo XIV, con la aparición de la persecución de los herejes, hasta la crisis del antiguo régimen, que será alrededor del siglo XVIII, siglo XIX. Y muy a pesar de que se esfuercen por narrarla como una historia en la que la razón comienza a iluminar este camino hacia una nueva humanidad, en realidad la historia de la acumulación originaria esconde todo un entramado de un disciplinamiento del cuerpo social que va a ser imprescindible para la instauración tanto del trabajo asalariado como de la jornada laboral. Y esto tampoco quiere decir que el sistema esclavista anterior fuera menos cruel, sino que la apropiación de la tierra y de los cuerpos, así como la racionalización de sus propiedades, acabará por descualificar toda naturaleza, provocando una alienación que no es sino la separación entre la mente y el cuerpo. Un gesto que, por un lado, se va a revelar como necesario para esta progresiva racionalización de la humanidad, pero por otro va a provocar un extrañamiento de todos los productos de la actividad humana, tanto productiva como reproductiva,
que además van a precisar de un valor cuantitativo para su acumulación e intercambio. Y dentro de esta crisis demográfica que se estaba viviendo y que impulsó la aparición del Estado, los hijos se van a convertir en la propiedad privada originaria, porque más allá de la apropiación de las tierras, apropiarse del cuerpo de las mujeres va a ser un punto determinante en el control de la población, provocando precisamente en las mujeres una mayor alienación y objetualización, bueno, la mayor objetualización y alienación posible. En contraste con esto, o en contraste con el momento que se estaba viviendo Europa en este momento, con la peste negra, durante la Edad Media y pese al dominio de la religión que está asociado a esta época, la gente realmente gozaba de una cierta libertad en el campo, donde más allá del pago de impuestos, algún conflicto de intereses y ciertos levantamientos e invasiones, que por supuesto las ha habido, se encontraban bastante al margen del control oficial. No existían las jornadas laborales como tal, ni los contratos personales, sino que muchas veces era la comunidad en conjunto la que se encargaba de realizar las tareas del campo, que les permitiera tanto pagar sus impuestos como cubrir las necesidades básicas. Y fue precisamente con la aparición del trabajo asalariado que se empieza a excluir y a condenar a las mujeres trabajadoras, obligando a las mismas a depender de los hombres o a establecer una relación de dependencia con estos. Aquí también se sitúa la institucionalización de la prostitución, ya que junto con los hijos la apropiación del cuerpo de las mujeres va a hacer que ésta comience a ser perseguida, pero solo si es realizada libremente, porque paradójicamente va a ser la Iglesia la que empiece a financiar y promover la aparición de burdeles. Y además va a hacer un juego bastante constante con la legalidad en esta práctica, cuya finalidad realmente era al final despojar a todas las mujeres del medio de subsistencia que tuvieran, que no fuera acorde con la familia. Familia que ahora pues consideramos como tradicional, pero que después de este análisis podemos ver que realmente lo natural o lo tradicional eran estas comunidades que estaban siendo destruidas en base a la segregación social que todo esto provocó. Todas las trabajadoras, o bueno, todas las mujeres en general, van a ser convertidas poco a poco en esposas, madres, hijas, viudas, todas ellas como una figura vinculada al hombre, el cual por supuesto va a aceptar esta instauración del modelo patriarcal a través del cual empieza a percibir una plusvalía que le da esta condición de propietario de las mujeres y en la que se basa precisamente el modelo familiar privado. Las que no se adapten a este modelo privado van a pasar a ser consideradas las mujeres de uso público, es decir, las prostitutas. Pero en este caso, y a diferencia de las prostitutas que existirían en la Edad Media, ahora van a estar marcadas por un estigma que antes posiblemente fuera inexistente. Pero no serán las únicas. Estos estigmas sociales también van a llevarse hacia todas las personas consideradas improductivas, así como los mendigos o las personas mayores que interesaba discriminarlas de cara precisamente a la institucionalización del trabajo. Y bueno, llegados a este punto, también voy a hablar un poco de la dominación y control del cuerpo social y cómo esto va a ser determinante en el cambio desde el antiguo régimen al nuevo régimen que dará pues, después paso a lo que llamamos la revolución industrial. Pero bueno, podemos ver que se necesitarán casi cerca de 2 siglos para domesticar y educar en este modelo familiar en el que se basa esta nueva sociedad, lo que incluyó no solo una pérdida de poder político y subjetivo por parte de las mujeres, sino también una degradación continuada a través de la cual se van a introducir tanto los modelos de feminidad como los modelos de masculinidad actuales. La diferencia sexual va a ser usada para situar a la mujer cerca de la naturaleza, precisamente por su cualidad de reproductora, haciéndonos ver casi como un ser salvaje y despreciable y justificando así la dominación cometida contra nosotras. Y la efectividad de esta estrategia va a ser tal que en muchos casos la colonización va a partir de una base muy similar, arrebatar la humanidad de aquellos a los que se había que dominar para no percibir el maltrato provocado. Del mismo modo, esta jerarquización racial, como tal, va a aparecer cuando esta naturalización de esta jerarquía en base a diferencias físicas ya había sido probada en casa. De hecho, Federici en este libro habla de que existen registros
de los conquistadores en los que se hacen eco de la generosidad y de la benevolencia con la que se toparon en algunos encuentros con la población originaria del Nuevo Mundo. Un contacto que además también va a ser aprovechado para la introducción de estas ideas sexistas en comunidades que no estarían jerarquizadas en este mismo sentido. Y volviendo al tema del sistema esclavista, al contrario de lo que podría parecer, la desaparición del sistema esclavista y de servidumbre, que va a caracterizar a esta Edad Media, va a significar en Occidente la introducción poco a poco de este sistema de control en el cuerpo. El poder estatal se va a introducir en todos los ámbitos de la vida en busca de una dominación sin precedentes, que va a tener como fin precisamente la destrucción de la autonomía y una obligada sublevación al Estado. En este punto, el disciplinamiento del cuerpo y la alienación van a ser premisas fundamentales por medio de las cuales el capitalismo empiece a sustraer esta plusvalía que antes sería inexistente. Y como vemos, las mujeres van a ser las que reciban la peor parte, ya que el nacimiento de la sociedad moderna descansa directamente en esta devaluación del trabajo reproductivo y de cuidados, e influye directamente en la aparición de esta división sexual de la que actualmente somos deudores. Como hemos podido ver, se empezó a controlar la demografía, se comienza a criminalizar a los mendigos, las tierras empiezan a ser privatizadas y con todo esto lo que consiguen es destruir la autorregulación y también la cooperación entre los individuos. Por tanto, el disciplinamiento y la devaluación del cuerpo va a significar en realidad introducir esta dominación en las mentes, pero además también va a suponer un interés creciente en el organismo. Así, el racionalismo y el mecanicismo empezarán a hacer del cuerpo algo despreciable, rompiendo con esta noción místico-mágica que tendría durante la Edad Media y exaltando el poder de la mente y, por tanto, de la razón, como esta fuerza que nos alejaría de algún modo de esta animalidad, o sea, nos separaría de lo que son los animales y nos haría ver como ese animal escogido por Dios. Y paralela a esta organización del Estado va a ser precisamente esta mecanización del cuerpo y la racionalización científica del universo. La voluntad va a empezar a ser sustituida por el autocontrol, que no deja de ser una interiorización del control, haciendo que cosas como el protocolo, la disciplina, la vergüenza y en general los estereotipos corporales brotaron de esta imposición que veía en el cuerpo prácticamente una lacra. Y es aquí precisamente en el momento en el que se conforman las definiciones de hombres y mujeres tal y como la conocemos a día de hoy. Pues hasta entonces las diferencias entre los sexos no serían tan patentes dentro de una comunidad feudal que realmente se gestionaba a sí misma. Esto no quiere decir que las diferencias entre individuos no existieran, estas siempre estuvieron presentes, pero no necesitaron aplanarse hasta que no se sustituyó esta autogestión por una gestión estatal y externa que necesitó de la creación de un individuo abstracto, universal, homogéneo, que conformó una definición de todo aquello que considerar dentro o fuera de lo que consideramos humanidad. Sin embargo, fueron solo los hombres europeos los que se convirtieron en una categoría homogénea y precisamente gracias a esta condición de propietarios que adquirieron, porque van a ser ellos los que sean el receptáculo del poder estatal en el ámbito privado, legitimando así el estatus su propio estatus como sujeto del Nuevo Mundo. Con esto, también cabe señalar que obtuvieron un canon marcado por un individualismo ególatra que va a dificultar mucho y cada vez más la vuelta a este comunitarismo anterior. Y va a marcar también la vida en las ciudades por una separación entre el ámbito de lo público y lo privado que va a ser prácticamente infranqueable. La modernidad, así, apoyada en la colonialidad del poder, va a ser deudora de esta concepción masculina porque, de hecho, realmente fue la única que importó en su construcción. Así podemos ver que la privatización de la tierra y los juicios de brujas se daban en un conjunto, y se siguen dando en la actualidad, porque en realidad son lo mismo. La reproducción va a ser privatizada por separada, basándose en la división sexual creada prácticamente por y para esta mujer privada, abogada a la familia, como su mejor opción de vida realmente. Pero además también esto nos va a servir para atacar cualquier otro tipo de sexualidad que no fuera procreativa, blindando de paso un ideal de masculinidad del que también somos deudores
y que va a estar fuertemente marcado por la dominación y por la desconfianza entre los varones. Y bueno, como conclusión a todo esto, podemos señalar que realmente lo que la historia ha disfrazado tras esta imagen de las brujas o este mito va a ser realmente un genocidio cometido contra las mujeres, cuyo único fin va a ser eliminar tanto la sabiduría como la comunidad femenina en favor de la creación de este modelo familiar y económico sobre el que se asienta el capitalismo de nuestra época. Y precisamente la ausencia de una historia de las mujeres, o mejor dicho, la incompletud con la que se nos narra la historia del ser humano, va a influir decisivamente en que se herede, bueno, en este caso, una cultura femenina todavía muy ligada a este mito, que sin embargo ignora por completo las bases materiales de su creación. Y se va a reapropiar de esta imagen desde una lectura muy sesgada de esta historia. La presencia de esta imagen a día de hoy en el inconsciente colectivo es tal porque fue realmente la única representación mítica de las mujeres que quedó, o bueno, más bien que se permitió en un mundo en el que ya no había diosas. Y va a influir directamente en el imaginario de la cultura femenina, que a día de hoy sigue también muy relacionado con nociones místico-mágicas que impiden el cuestionamiento efectivo de este mito. Por todo ello, la recuperación de la historia de las mujeres creo que resulta esencial a la hora de cuestionarnos qué es lo que llevamos arrastrando desde entonces hasta hoy para que se siga reproduciendo este tipo de desigualdad hacia las mujeres. Y la creación de un mundo mejor, al final, pasa por hacer justicia con este pasado.